Buenas tardes a todos. No sé si sois de la fracción de los que os habéis declarado en ayunas, pero esto de una conferencia a las 2:30 es llamativa. Pero bueno, es el espacio que me han dejado y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo me llamo Manuel Campo Vidal, soy periodista, soy doctor en sociología y creamos hace 10 años una escuela de negocios que se llama Next Educación, que ya indica en el nombre, es lo que viene. ¿Y qué venía en aquel momento y qué viene en este momento? Pues lo que venía era cosas nuevas tipo Big Data, y creamos una maestría en Big Data, creamos una maestría en ciberseguridad, en negocios internacionales. Los negocios internacionales se han enseñado siempre mal en España, salvo en un máster que hay muy interesante del ISEX, del Instituto de Comercio Exterior. Un hijo mío lo hizo y yo quedé impactado de la calidad que tenía ese máster. Pero claro, necesitas aprobar bastantes exámenes para entrar ahí, por lo tanto no estaba al acceso de todo el mundo, y con aquella orientación creamos este negocio, este máster de negocios internacionales. Creamos un máster, obviamente, de comunicación y marketing digital. Hay muchas personas que lo siguen. Creamos un máster de comunicación política avanzada, cruzando los elementos políticos, pero al mismo tiempo también las nuevas técnicas con relación a todo el marketing digital y a nuevos sistemas de investigación, que no se termina todo en las encuestas clásicas. Mañana, como sabéis, hay elecciones en Castilla y León y vamos a ver si las encuestas han acertado o pasa lo mismo que en Portugal hace solamente 2 semanas, ¿no? Que daban unas previsiones que luego no resultaron ser ciertas en ninguna de lo que tenían, ¿no? Bueno, a mí cuando me hablaron de la posibilidad de tener esta intervención, he participado antes a las 12, algunas personas estabais aquí, en una mesa redonda que francamente ha sido muy interesante. Aquí se aprende todo el día y yo, si me queréis hacer algún tipo de pregunta, con mucho gusto aprenderé y me orientaréis en lo que creáis conveniente. Cuando me propusieron esto, yo pensé que podía hacer, y está resumido en el título, la línea fundamental, el titular, decimos en periodismo, de lo que me parece que es fundamental y donde hay áreas de empleabilidad muy interesante. Por un lado, la comunicación, por otro lado, la digitalización y, por otro lado, la sostenibilidad. Tenemos una maestría de economía verde. Y esto es lo que viene. ¿De dónde procede todo este problema que tenemos aquí? Son opiniones, pero opiniones contrastadas, digamos, en la práctica, ¿no? Yo creo que en España hay cosas que funcionan muy bien y son admirables y basta salir a otros países para que lo reconozcamos, porque tenemos la autoestima un poco baja como país. Pero es verdad que hay cosas que no funcionan normalmente bien. Por ejemplo, los sistemas de selección de personal y los sistemas de encontrar empleo. Al final, aunque tú saques una oferta pública, siempre terminas contratando a uno que te dijo aquella chica que lo conocía y que era un nuevo chaval y que no sé qué. Y tiene una prioridad muchas veces sobre otro que tenga un currículum mejor. No necesariamente se contrata por el currículum. Yo he sido alto directivo en Antena 3 en un momento determinado, era vicepresidente ejecutivo, y teníamos que elegir una persona que venía con un fantástico currículum, con estudios en Estados Unidos, estupendo y tal y cual, pero cuando llegó a los momentos difíciles se rompía el hombre y se ponía literalmente a llorar porque no podía soportar la tensión que todo aquello le producía. Por lo tanto, no todo está en el currículum. Así que normalmente no hay que mirar exactamente solo el currículum. O, por ejemplo, yo en mis clases preguntaba a los alumnos, vamos a ver, en tu currículum, y os lo pregunto a vosotros, si queréis levantar la mano, si alguien ha estado trabajando para pagarse los estudios, para lo que sea, o en un momento para tener dinerillo en el bolsillo, de au pair, de au pair, pero en todo caso, cuidando niños, de babysitter, ¿lo pondríais en el currículum o no lo pondríais en el currículum? ¿Quién es partidario de ponerlo? ¿No os importa levantar la mano? Hay unos cuantos. ¿Quién es partidario de no ponerlo? Hay otros cuantos más timidillos porque han visto
Si hubiera empezado por el no, probablemente hay que tener... El momento en el que preguntas es determinante, ¿no? Y bueno, la abstención, no sé si ahí no sabe, no contesta, ¿no? Bueno, tú no sabes, no contesta. Yo diría que depende del trabajo al que se tenga que dedicar el estudio. Bueno, está bien, es una opción y es una opción... Bueno, yo os digo mi opinión, porque todo esto no son matemáticas, ¿no? Yo lo pondría. Porque yo en un momento determinado que tenía que elegir a una persona u otra, estaban muy empatadas, las dos chicas, elegí a una que puso que había trabajado en Zara. Porque si ha trabajado en Zara, no porque sea Zara, ha tenido un horario, ha tenido una responsabilidad, ha tenido que sonreír a los clientes porque si no, no estaría allí o duraría muy poco, etcétera, etcétera. Y claro, yo al final digo, ¿qué buscas en un currículum o qué buscas cuando estás pidiendo o tratando de contratar a una persona? Hombre, estamos buscando confianza. Entonces, si aquella persona que trabajó cuidando niños, yo no la conozco, ni a ella ni a los padres que le confiaron el niño, pero presumo que tú no le prestas tu niño que te lo vigile a alguien que no te genere confianza. Por lo tanto, trasladando esto, si esa chica generó, o ese chico, generó confianza en aquellos padres, pues me la puedo aplicar a mí y será persona de fiar. No estaría allí organizando una fiesta, ni cuando vuelven del cine o de una cena se los encuentra allí con 4 amigos. Por lo tanto, a veces todos esos elementos funcionan. Y todo es un problema de comunicación. ¿Qué sabemos de nosotros y qué es lo que comunicamos? Entonces, a mí me gustaría hablar de estas 3 cosas y con mucho gusto, por favor, si alguien quiere intervenir, estaré encantado, aunque tenemos pocos minutos. En primer lugar, la comunicación. La comunicación yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos en España, por extensión en el mundo latino. Tú que estabas antes ahí has dicho que eras chileno, también en Chile, también en otros lugares. ¿Y cómo lo medimos? Pues lo medimos por el desempeño profesional cuando vamos a congresos internacionales. Nosotros tenemos unos, hemos comentado en la mesa de antes, ¿no? Tenemos unos médicos excelentes en España. Si no fuera así, no estarían dirigiendo muchos españoles hospitales de referencia y sectores de investigación médica en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en el Reino Unido. Tú preguntas, a ver, temas cardíacos, ¿tiene que ir usted a Monte Sinaí, a Nueva York? ¿Quién te encuentras? Valentín Fuster. ¿Tienes que ver no sé qué, no sé cuánto de tal? Vaya a Texas y ahí te encuentras a otro, etcétera. Por lo tanto, hay unos excelentes médicos. Hay unos excelentes ingenieros. Me consta que muchos trabajan y son muy apreciados en la NASA, en Houston, o, por ejemplo, fueron capaces de hacer y ganar el concurso para ampliar el Canal de Panamá. El Canal de Panamá lo intentaron hacer los ingenieros franceses a finales del siglo XIX. Allí estuvo Le Corbusier, Eiffel, etc. No pudieron. Murieron 22.000 personas, cuidado, en la construcción del canal, etc. Casi todos por peste, o sea, por intoxicaciones, ¿no? Por virus, ¿no? Que había en aquellas zonas pantanosas. Vinieron los americanos a principios del siglo XX y en 2014, con la tecnología americana y con la dirección de los ingenieros americanos, aquello se pudo hacer, no porque fueran más listos que los franceses. Había mejor maquinaria que 30 años antes, había más vacunas, había más cosas y tal. Cuando a finales del siglo XX o principios del XXI se amplía el Canal de Panamá, lo ganan los ingenieros españoles. ¿Por qué? Porque presentan el proyecto más sostenible, que recupera el 60% del agua cada vez que se vacía una esclusa. Un orgullo, ¿verdad? Pero cuando esos ingenieros, cuando esos médicos u otros profesionales excelentes de este país van a un congreso internacional, pues no brillan tanto. Diríamos que su excelencia científica o tecnológica está aquí y su excelencia comunicativa está aquí. Entonces aquí hay una diferencia. Y yo voy a algunos de esos congresos porque o presento un acto, o doy una conferencia, o hago una entrevista a un ponente, en fin, por lo que me toca, ¿no? Por mi problema, mi condición de periodista, además de sociólogo, y pregunto, ¿no? Y me gusta mucho preguntar. Y le digo a uno, ¿qué le ha parecido a usted los ponentes de esta mañana? ¿Qué le ha gustado más? Y me dicen, el chico americano, ese que pasea con un micro como este por el escenario, y qué bien lo ha contado, etcétera. Y yo le digo, muy bien. ¿Y qué le ha parecido el español? Bien, bien, bien.
también ha estado bien, interesante, muy bien, con poco entusiasmo. Digo, oiga, ¿usted sabe que el chico americano, que era el caso, es el discípulo del español? Dice, ostras, ¿de verdad? ¿Me lo asegura? Se lo aseguro. Yo no lo había percibido. Cuidado con esto. La realidad es la percepción de la realidad. Si tú eres muy bueno, digamos que tienes un 8,5 en tu desempeño profesional, el que sea, pero tu presentación es un 6, yo te percibo como un 6. Con este 6 me estás creando una nueva realidad regular. Y sin embargo eres muy bueno. Así que o progresamos en comunicación o siempre estaremos en la mediocridad. Primer mensaje que yo os quiero dar. Entonces, no hace falta que os matriculéis en periodismo porque ya os garantizo yo que normalmente no enseñan a comunicar excesivamente bien. Yo soy licenciado en periodismo, ¿no? Pero tampoco hacen exámenes orales, tampoco normalmente, etcétera, etcétera. Algunos profesores sí, qué duda cabe. Pero hay cursos de comunicación cortos en los que pues damos clase, no venía aquí a hacer publicidad, pero bueno, a gente, emprendedores, para contar mejor su producto, para encontrar mejor y generar más confianza en la gente y en los socios, o a políticos, o a niños, para que hagan mejor los exámenes, etcétera. Es decir, la comunicación, primer elemento, es una asignatura pendiente que nosotros tenemos. Dedicar tiempo a la comunicación, prepararlo bien. Como dice Bill Clinton, se lo leí ahí en las memorias de Tony Blair, que lo cita, ambos muy buenos comunicadores, los he visto a los dos en persona y pude entrevistar incluso a Tony Blair, y atribuí a Clinton la siguiente expresión. El 50% de lo que haces es lo que hagas y el otro 50% es comunicación. ¿Os puede parecer exagerado? Pero yo creo que hay bastante razón en lo que plantea. Y eso va para profesores. Una joven aquí me ha dicho que has terminado ahora el grado de profesora para primaria, ¿no? Si es así, o para lo que sea, para cualquier profesión, hay que comunicar bien. Tenemos que comunicarlo bien. Y hay otros, personas de otras nacionalidades. Esto, como podéis imaginar, no viene de nacimiento, simplemente viene del sistema escolar y de entrenamiento. Cuando hemos terminado la mesa redonda anterior, ha venido la intérprete y a dos de los que estamos sentados aquí, a Francisco, que ha sido una intervención excelente, y a mí, ha venido a decirnos, oye, de verdad, habéis estado muy bien y tal. Dice, pero normalmente cuando voy a estos coloquios, los franceses, como yo les tengo que traducir, son muy buenos, los americanos normalmente son muy buenos y los españoles son una piedra en el zapato. Digo textualmente lo que ha dicho la chica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay que dedicar tiempo a la comunicación y que hay que prepararle. Y ese es también un fondo de empleabilidad. Todos tenemos que aprender a comunicar mejor y algunos pueden aprender a ser profesores de comunicación, pero de comunicación eficaz, en la práctica, no para contar teorías, como esta mañana aquí hemos estado todos criticando, ¿no? La segunda cuestión que es fundamental como nicho de empleabilidad es, desde luego, la digitalización. Ahora casi todo es digital y se producen muchos desajustes en los que va adelante a veces la presunción, no la inocencia, sino la presunción de que toda la sociedad está en lo digital y, sin embargo, no es esta realidad. El movimiento que acabamos de ver de 600.000 personas firmando una carta porque un biólogo jubilado de Valencia se levantó y dijo, somos viejos pero no somos idiotas, y sin esforzarse mucho, en pocas semanas, reunió 600.000 firmas que fue a entregar al Ministerio de Economía para quejarse de que los bancos, buscando mayor rentabilidad, ya han cerrado oficinas, en muchos casos han reducido personal, y luego la gente le dice, no, vaya usted al cajero y haga ese tipo de transacción. Oiga, sí, pero yo no me sé manejar en el cajero o tengo miedo, porque me meto en mi cuenta corriente y a lo mejor resulta que acabo haciéndole una transferencia a un tipo que está en Singapur o que está en Albacete. Es igual, pero hay gente que tiene miedo de meterse allí y de toquitear, digamos, lo que son. Y las entidades bancarias dicen, no, usted mismo. Bueno, ahora tienen que volver para atrás. ¿Qué es esto? Un desajuste en lo que la digitalización se presupone que ya va a aquel nivel. Lo presuponen interesadamente los bancos, digamos, para ahorrar dinero. Eso sí, para ahorrar personal, qué duda cabe. Que en otros momentos van a quedar atrás, etcétera. La historia, si la analizamos, es así.
Cuando alguien dice, la industrialización en España se produjo en el año 1837. Bueno, es el primer vestigio que tenemos de que empezó a funcionar una siderurgia, digamos, una pequeña siderurgia, pero era por la zona de Málaga y era por la costa, porque hasta que llegó al interior, pues tardó muchísimo tiempo a llegar la industrialización. Pues esto pasa igual. Ahora decimos, ya estamos en la digitalización. Cuidado, está un trocito de las personas en la digitalización. Está una élite, no solo tecnológica, sino que tenga habilidades. Están algunos jóvenes que ya son nativos digitales, están, etcétera, etcétera. Pero no está toda la sociedad. Bueno, ahí tenemos un campo de trabajo enormemente importante, muy importante. Todo lo que viene vamos tendiendo a lo digital, pero vamos a tener que trabajar mucho y mucho tiempo para recorrer todos esos espacios y para que finalmente estemos de verdad en una sociedad digital. Antes el profesor Francisco relacionaba que los dos grandes acontecimientos que estructuran lo que estamos viviendo, en dos columnas ha dicho, y yo estoy completamente de acuerdo, una es la globalización de la economía y la otra es la digitalización de la sociedad. Esa transición, digamos, a la sociedad 4.0, digamos, para entendernos o decirlo más técnicamente. Ese es el otro elemento donde podéis encontrar un nicho de empleabilidad. Y el tercero es, desde luego, el de la sostenibilidad y el de la economía verde. Algunos científicos están haciendo declaraciones ahora diciendo que mucho peor que el COVID es el cambio climático. Mucho peor que el COVID generará más víctimas que el COVID o las está generando ya el cambio climático. No hay que correr mucho para comprobar que esto es así. En el caso de Europa hay 400.000 personas, datos de la Unión Europea, que tienen afecciones respiratorias. A España le corresponden aproximadamente 40.000, 38 exactamente de esos 400.000, según la estadística. Y esas personas, que muchas mueren al año como consecuencia de la cuestión, los médicos estiman que por lo menos la cuarta parte, unas 10.000, son como consecuencia del aire contaminado en las grandes ciudades. Amigos, esto va en serio. Entonces, la exigencia de los gobiernos y del gobierno europeo, que por cierto le exige al Ayuntamiento de Madrid y al de Barcelona, que ambos incumplen los mínimos exigidos, digamos, para la salud pública, eso requiere también técnicos. Y a muchas empresas se les va a pedir, igual que tienen un responsable de recursos humanos o uno de la asesoría jurídica, se les está pidiendo fórmese en temas de sostenibilidad, fórmese en términos de economía verde. Nosotros por eso hemos creado una maestría, NEXT, de economía verde, que cuando decimos una maestría son 60 créditos, pero puede ser un posgrado de 30 o puede ser un experto de 15. En general, las administraciones, los ayuntamientos, las empresas necesitarán, y además será obligatorio, pronto será obligatorio, tener a alguien que pueda hacer los reportes de sostenibilidad, la información de cómo se está respetando las normas exigidas y, por lo tanto, ahí hay otro nicho de empleabilidad. Esa es, digamos, parte, digamos, de la cuestión. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que esta información normalmente no llega a las personas que están estudiando o a los padres de los hijos que no saben exactamente qué van a estudiar. Y uno de pronto dice, bueno, estudiaré periodismo porque a mí me gustaría mucho presentar el telediario. Bueno, yo he tenido la suerte de estudiar periodismo y presentar el telediario en Televisión Española y en Antena 3. Pero también hay muchos elementos de azar en todo esto. Y no es un tema de belleza. Si fuera un concurso de guapos el telediario me hubieran elegido a mí porque había otra gente para hacerlo, ¿entiendes? O sea que no es un tema... Hay muchos elementos de azar, hay un tema de generar credibilidad, no solamente de tener facilidad de palabra, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos. Por lo tanto, muchísima gente después se estrella. Las facultades de periodismo, hay 52 lugares en España, contaos, que se estudia periodismo y cada año se gradúan unas 2.500 personas que van terminando la carrera en esos 52 lugares. Y en general el negocio propiamente dicho,
En España el sector pierde en torno a 2.000 puestos de trabajo anuales con relación a esta cuestión. Por lo tanto, estamos por un lado mandando 2.500 al mercado y estamos perdiendo 2.000 cada año. Hazme una proyección de 10 años y ves una catástrofe de frustración. Porque al final, una chica que trabajaba, que estudiaba con nosotros y tal, pues conmigo no, con mi esposa en este caso, ¿no? Con María, bueno, pues está trabajando en una agencia de viajes. Pero claro, ella quería ser periodista. Tiene un trabajo, sí, pero no es el que buscaba. Y así sucesivamente. Y hay mucha gente que ha hecho Derecho y hay mucha gente que ha hecho ADE, vale, pero es que eso ya casi va a quedar como el bachillerato. ¿Te ha hecho el bachillerato? Sí, sí, yo he hecho ADE. Tengo 2 hijos en esa carrera, te lo digo. Un tercero, pero bueno. Pero a ver, quítalo de ahí, porque tienen esa idea. Por tanto, por ejemplo, me encontré un día que hacíamos un acto en el Banco de Santander y una chica muy simpática, que era la maquilladora, que había llevado allí, porque era un acto que se retransmitía en la televisión interna, por lo menos, en la internet del Banco de Santander. Y ella me decía, oye, mira, yo he estudiado audiovisuales, pero nunca he podido trabajar de eso. Me he quedado aquí de maquilladora y bueno, me gano la vida y tal, pero claro, no es lo que yo quería hacer. Y yo le estuve contando pues cosas de estas, de nichos, de empleabilidad y tal. Me dijo, claro, si yo lo hubiera sabido, pues entonces ya hubiera estudiado otra cosa. Y yo os puedo decir que en un coloquio, que en este caso era en Barcelona, estaba sentado el director de Enseñanza Universitaria de España, el director de Enseñanzas Universitarias de la Generalitat y 2 o 3 técnicos más, y les dije a todos los allí presentes, óiganme, lo digo como ciudadano desde la sociedad civil, ¿no podríamos mejorar los mecanismos para que toda la gente que está eligiendo una carrera tenga esa información sobre la empleabilidad? Porque la gente no es tonta, como dice aquel, somos viejos pero no idiotas, pues son jóvenes pero no idiotas. Si tú ves un ranking en el que dices que hace falta gente en informática y que Europa tiene que traer 250.000 técnicos, ingenieros informáticos de donde sea que se hayan formado, y que particularmente Alemania está llevando a muchos que terminan en España porque les está ofreciendo un trabajo, etcétera, etcétera, si tú ves el ranking, dices, oye, no sé si me gustan mucho las matemáticas, pero me voy a ir metiendo en esto porque resulta que hasta me puedo aficionar, es muy interesante, otros tienen vocación, ¿no? Pero esa información deberían tenerla. O si ves que el tema medioambiental es importante, dices, oye, pues es muy interesante esto de la economía verde y que se combinen 4 sostenibilidades que hemos creado el máster, así de una sostenibilidad ambiental, una sostenibilidad económica, una sostenibilidad social y una sostenibilidad político-institucional, porque todo esto tiene que ver mucho con lo que te manda la Unión Europea, con lo que te manda pues, el Ministerio de Transición Ecológica en España y así sucesivamente. Hay que manejarse y combinar y navegar por todos los decretos, por todas las exigencias y por todo lo que hay. Y alguno dirá, hombre, si yo lo hubiera sabido, me hubiera metido en eso y si no hubiera hecho una cosa muy clásica. Por lo tanto, buscar la información adecuada es muy importante. Entonces, yo invito que quien esté a punto de estudiar o de elegir una maestría, por lo menos, si ha empezado otros estudios, porque afortunadamente se puede hacer una maestría. No hace falta, si uno se mete en ese carril, que haga solo la maestría y el doctorado de eso. Yo fui con la licenciatura de periodismo y es verdad que había estudiado otras cosas, pero hice el doctorado en sociología y en la rama de economía aplicada, que es lo que a mí me interesaba. Por lo tanto, se pueden hacer, digamos, cambios de itinerario, pero tenemos que mirar qué es lo que necesita el mercado o qué es lo que va a necesitar en los próximos años. Aquí ha habido una pregunta muy interesante en el coloquio de decir, bueno, ¿qué va a necesitar el mercado dentro de los próximos años? ¿O qué está necesitando ya ahora y no tiene respuesta? Yo hablo también con personas de empresas tipo Randstad, no hago ninguna publicidad, simplemente les di un curso de comunicación y les preguntaba, oye, ¿qué necesitáis? Bueno, pues están necesitando gente con perfiles tecnológicos, informáticos, y faltan. Y gente dice, sí, nos está creciendo todo el tema de la economía verde, o nos está creciendo todo el tema del marketing digital, que no es jugar a redes sociales, es hacer verdaderas planificaciones con planes de comunicación digital, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si me admitís la recomendación, a quien le pueda llegar. Primero, vamos a ver qué es lo que necesita el mercado, porque si no, luego estudias tú lo que creas conveniente.
Pero a lo mejor dicen, me quiero especializar en griego, no estoy descalificando nada. Pero es que luego no me van a pedir aquí, no me va a ofrecer nadie un trabajo sobre, del conocimiento de las lenguas históricas, ¿no? Esa es, digamos, la cuestión. Funcionan mal los mecanismos de selección de personal, lo he dicho al principio, funciona fatal la información, y en aquel coloquio en Barcelona nadie me supo responder por qué no se da esa información, por qué no hay un mecanismo. Si el Estado, en su forma de Estado central, o de la Generalitat de Cataluña, que estaba allí, que es Estado, como lo es el Gobierno de Aragón, todo eso forma parte del Estado. Está destinando recursos para mantener unas facultades, para formar gente que luego no va a encontrar trabajo y va a tener una gran frustración. ¿No estaría mejor planificar? ¿No podríamos poner un poco el visor para ver si lo acertamos? Pues debemos exigirlo. Y yo lo digo públicamente porque hay que exigírselo a quien tenga esa responsabilidad. Y por último, reitero, como he comenzado, no olvidéis la comunicación y no olvidéis la escucha. Si tú vas a un lugar, pregunta, mira a ver cuáles son las expectativas de las personas que tienen allí, que están ahí, porque será una fórmula de ser más eficaz en la comunicación. Yo me amparo mucho en que algunos estabais en lo de antes y tú has intervenido desde Chile, y además luego me has contado a la salida que te ibas a Mozambique, que yo quedaba un poquito fascinado, sorprendido. Dice, pero me gustó mucho Madrid. Sí, has hecho bien. En fin, no digo que no haya vida en Mozambique. Y a vosotras os he preguntado, porque eran las que quedabais, y tú que estudia, una estudia, otra es profesora, otra tiene tal, y os hubiera preguntado a todos los demás. Yo os escucho. Si alguien quiere, por favor, hacer alguna intervención, avanzaremos más seguros, porque será sobre algo que en concreto os pueda interesar a vosotros. Pero mi recomendación, hay que escuchar para hablar bien. Y hay que guardar silencios también. No hablar solo, digamos, atropelladamente, porque la palabra es muy importante, pero el silencio también. El silencio sirve para escuchar y sirve para que la palabra estalle a continuación. Así que manejar los silencios, manejar las pausas, manejar los tonos, preparar la comunicación y dedicar tiempo a la comunicación. No es lo normal que se hace aquí. Y por último, una recomendación, por ejemplo, esta se la he escuchado, se la he leído, porque no soy contemporáneo de Winston Churchill, el primer ministro, ni nadie de los que está aquí, británico, ¿no? Pero él trabajaba mucho la comunicación y decía, ustedes quieren que yo hable 2 horas sobre un asunto que sé, me tienen que dar 10 minutos. Tomo unas notas, veo el esquema y hablo 10 minutos. Y hablo las 2 horas. Pero ustedes quieren que hable yo solo 10 minutos sobre el mismo tema y con eficacia. Entonces necesito 2 horas de preparación. Es decir, esto es inversamente proporcional. Si tienes una intervención corta, dedícale mucho tiempo a prepararla. Porque no se trata de, bueno, yo hablé los 2 minutos. Sí, hombre, 2 minutos hablamos todos. Pero a lo mejor no has dicho lo que tienes que decir y no tienes que decirlo atropelladamente, porque esto no es un examen de unas oposiciones a notario, ¿no? Esto es poder fijar en la mente de las personas que nos escuchan un titular, para que obtengan de ti una impresión, para que a lo mejor digan de este chico o de esta chica, yo me fío, la voy a contratar. Por muchas razones, que no solamente es el currículum, como hemos dicho, es su presencia, es su forma de contarlo, es su forma de la sencillez, y que aunque tenga un currículum muy importante, como dicen algunos, oiga, vamos a ver, yo tengo aquí 3 carreras y un doctorado, vale, pero me lo está diciendo esto de una forma muy arrogante. Y la arrogancia distancia y la humildad acerca. Así que, digámoslo así. ¿Ibas a intervenir? Sí, pero... Adelante, con mucho gusto. Bueno, buenas tardes ante todo. Yo, ya que tengo a usted aquí, usted es un referente periodístico, yo estudio periodismo en el grado semipresencial, es decir, trabajo y estudio a la vez. Y de la charla que han dicho antes y ahora, en la facultad que yo estudio, sí que noto que es mucho temario, memoria, y apruebas el examen y ya está. Y luego le preguntas a tus compañeros y a los 2 días no se acuerdan. Entonces, luego cuando vas al mundo laboral,
a mí lo que me preocupa también es la edad, porque hay gente que acaba a los 22. ¿Te preocupa la edad, si es un factor o no? Porque en alguna... yo he trabajado desde los 17 y, por ejemplo, en el mercado de Benidorm, cuando cumples cierta edad ya es más difícil encontrar trabajo. Y bueno, entonces la edad sí es importante y sobre todo si, por ejemplo, no tienes estudios de una entidad más famosa o de pago de tal, ¿eso influye o no influye? Bueno, no sufras por la edad, que tú por la edad que tienes no andas en lugares peligrosos. Muchas veces se dice que es mucho más difícil encontrar a partir de 45 o de 50 años, no es tu caso, ¿no? Vamos a la primera parte de lo que has dicho. Efectivamente, buena parte de como se ha dicho en el coloquio anterior, buena parte de los estudios en España están muy relacionados, digamos, con los temas memorísticos, tú misma haces, pero no con la práctica, ¿no? Entonces, La práctica la busco yo. Bueno, las buscas tú, pero en clase, ¿cuántas veces te has levantado a salir a hablar ante tus compañeros? Tú u otros, ninguna. Yo sí, pero mis compañeros no. Tus compañeros no, porque si dicen un voluntario sales tú. Sí, exactamente. Y entonces al otro dirán, esta es una pelota de muchísimo cuidado, ¿no? Porque aquí resulta, es la verdad, de, esta es muy pelota. Porque... De los 8, la chica de las 1000 preguntas me llamaban. ¿La qué? La chica de las 1000 preguntas. Bueno, escúchame, pero yo como profesor, si te doy clase a ti, lo agradeceré. También picaré, entre comillas, al resto para que salgan, ¿no? Y para que espabilen un poco, para decir, oiga, joven, aquí esto no puede ser. Pero en todo caso, es mejor que se haga esa práctica. Porque si no, incluso los exámenes orales, en una clase tú dices, bueno, el próximo examen, el examen del lunes será oral. Soy ahí un rumor que si uno presta atención, hay frases dedicadas a tus familiares más queridos, ¿no? Ahí, porque todo el mundo dice, este tío es un cabrón, no sé qué, no sé cuántos y tal. Estas cosas son así. Pero claro, es fundamental tener exámenes orales, porque luego la vida es oralidad. Claro que también es escribir, pero es oralidad. Y más en una profesión, digamos, como esta, para hacer las preguntas adecuadas, etc. No te preocupes por la edad, haces muy bien de ofrecerte, no a hablar, incluso retente un minutín, consejo de amigo. Miras, no sale nadie, pues sales tú. Porque oye, si no queréis, salgo yo, sin desafiar, ¿no? Pero al final, esa práctica que tú haces en la vida, oye, es mucho mejor y te va a ser de gran ayuda. Te va a ser de gran ayuda. Porque si no, pues periodistas que no hablen y en general médicos que no cuenten bien y no pregunten bien no pueden hacer bien una historia clínica. Por eso la comunicación es vital, ¿no? En todos los aspectos. ¿Quieres pasárselo alguno más por ahí? ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, adelante. Si no será la chica de las preguntas, la única, ¿no? La chica, si quieres. Sí, adelante, quien sea. Sí. Luego decirme el tiempo cuando se termina, no por mí. Hola, buenas tardes, Manuel. Yo quería preguntarte a qué crees tú que es debido que haya una carencia en cuanto a mujeres jóvenes, ¿no?, que estudian carreras científicas o tecnológicas en España. Sí. Antes se ha comentado, no sé si ha sido tú en otra anterior, sí. ¿no? Yo no tengo el secreto. Yo no tengo el secreto, pero es verdad que en periodismo, en medicina, en abogacía, en nadie por ahí anda, muchos más que en las ingenierías. Yo tengo si me permites, no lo digo por exhibición, para que te rías. Yo tengo una vida oculta de ingeniero técnico en electricidad. Es lo primero que estudié. Pero si se va la luz, no contéis conmigo, porque no sé arreglar nada. Pero bueno, aprobé y estudié las matemáticas y no sé qué. En mi clase, yo tengo más años, de electrónica, en mecánica, lo estudié en la Politécnica de Barcelona, en mecánica había 0 mujeres. En electrónica había una, pobrecita. Digo pobrecita porque, claro, 100 tíos en clase y una muchacha, pues, ¿qué quieres que te diga? La tratamos muy bien, ¿no? Pero, hombre, también es un desconsuelo, ¿no? Y solamente estaban en química sí, y en textil. Ahí sí había chicas. Vale, lo llevamos ahora. Pasan unos años. Efectivamente, en informática hay muy pocas chicas. Y en matemáticas hay pocas chicas. Pero mira, Rosa María García, que era la presidenta de Microsoft España, era una licenciada en matemáticas, una persona que... ¿no? Y en física y en todo eso. Yo no sabría cuál es la razón, pero hay una
un vídeo corto que circula, yo lo puedo recuperar si a alguien le interesa aquí, que hicieron mujeres científicas españolas animando a que las chicas estudien ese tipo de... Y ahí hay una empleabilidad espectacular. La razón exacta no sabría decírtela, pero no creo que sea ningún tipo de aversión, porque cuando se ponen son muy brillantes. Ahí había un joven que quería hablar. Bueno, efectivamente yo estudio ingeniería informática y no hay muchas mujeres, vale. Pero yo te quería preguntar, ya que primero antes de ser periodista fuiste ingeniero, te quería preguntar cuál fue la clave que te hizo interesarte y formarte en la comunicación y si está más relacionado a toda tu experiencia o hay algo o alguna formación o algún libro que te haya hecho clic y que te haya ayudado a... No. Mira, yo quería ser periodista desde que tenía 12 años y mi madre me decía, los periodistas son como los artistas, hombre. Un día aquí y otro día allá. Y decía, qué antigua mi madre, qué razón tenía mi madre. Pero mi padre estaba en el mundo de la electrónica, no tenía estudios y mi hermano y yo pues, fuimos ahí un poco empujados. Mi hermano se quedó, excelente ingeniero, y yo pues aprobé. Pero en cuanto terminé una cosa me fui a lo siguiente y me fui allí. Era una cosa muy vocacional. Probablemente, buscando, te puedo decir que nosotros vivíamos en un pueblo de la provincia de Huesca, yo reconstruido eso después, nos fuimos de allí cuando yo tenía 9 años, con mis padres, todos los hermanos nos fuimos con ellos, claro, a Barcelona, y en el pueblo se recibían 6 periódicos, 6, los he contado, de los cuales una vanguardia era mi padre el suscriptor, otra vanguardia, la vanguardia de Barcelona, era mi abuelo, que era el secretario del ayuntamiento. 2 periódicos, que eran El Heraldo de Aragón y entonces se llamaba La Nueva España, hoy Diario de Aragón, iban al otro abuelo, Manuel Campo. Y los otros 2 periódicos iban, uno al bar y otro a casa del maestro. Bueno, probablemente en mi casa vivíamos un microclima de información importante, porque por mi padre o por un abuelo o por el otro, las conversaciones, pues sabíamos quién era el presidente francés, que como sabéis era de Gaulle, y yo de niño veía en el periódico de Gaulle, y me costó un tiempo saber que de Gaulle y de Gaulle era el mismo, porque claro, yo escuchaba por la radio de Gaulle, me creía que era un tío, y leía en el periódico de Gaulle, que era el otro, pero el mismo, ¿eh? Entonces, probablemente el microclima te ayuda a eso, y fue una cuestión muy intuitiva hasta el punto que cuando yo pude, pues me pasé a lo otro y tal. Y luego me sirvieron los estudios de ingeniería también, te lo tengo que decir. Pues cuando fui director de Antena 3, no tanto en el plano tecnológico, que no sé de eso, pero sí en el plano organizativo, ¿no? Y organización industrial, que era la asignatura que más me interesaba. ¿Alguien más por aquí? ¿Sí? Así nos das la clave de por qué las chicas no estudiáis informática o matemáticas. Decepcionando, nosotras estudiamos ciencias políticas, entonces bueno, muchos no. Reconectando con lo que usted decía sobre lo de 10 minutos para hablar, tendría que prepararme 2 horas. Me encuentro yo personalmente en el dilema de oratoria. O sea, ¿cómo puedes defender algo? Ya te lo tienes preparado, pero como nunca en el sistema académico español no se refuerza la oratoria, la ponencia, el debate y te lanzan directamente al escenario de defiende, expon. Cuéntanos, entonces, ¿cómo podemos realizar ese paso en la universidad, incluso en el trabajo, de defenderlo y darte a conocer con tu 8, 9 o lo que tengas y no quedarte en ese perfil tan bajo que no eres? O sea, ¿cómo podríamos reforzar eso? Este es un ejemplo claro. No es que nos enseñe comunicación a esos ingenieros y esos médicos a los que me refería, nos enseña a los que están en el ámbito político, para ser analistas, etc. Bueno, hay toda una serie de cursos cortos, además, que se pueden hacer sobre comunicación. Búscalos, no te voy a hacer yo mi publicidad, pero vamos, si queréis puedo hacer una rifa aquí y os llevo unos cuantos. Eso se puede estudiar y eso se puede sobre todo practicar. Y además tienes que tener mucha observación de los mejores, porque hay gente que comunica muy bien. A veces decimos, los políticos comunican mal, como la media española. Habrá gente muy buena y habrá gente muy mala. Tú te pones ahí, por poner ejemplos, ¿no? Borrell, vicepresidente del Parlamento Europeo, que es el responsable de seguridad y de asuntos exteriores, ¿no? Que ha sido ministro varias veces en España. Pues es un tipo que lo cuenta muy bien. Y es ingeniero aeronáutico. Ojo, y catedrático de matemáticas en la Escuela de Ingeniería
de Madrid, ¿no? Ahora ya jubilado, digamos, de esta cuestión, y es máster en petróleo por París y máster en no sé qué por Stanford, también económico. Y es el tipo que habla mejor. Quiero decir que muchas veces no tiene que ver y no está en relación, pero se preocupó por la comunicación y por otras cosas. No me quiero poner muy técnico y Valeria está a punto de bajar el telón, ¿no? Cuando me diga y tal. Pero déjame decir una cosita. Como nos ha enseñado Howard Gardner, la inteligencia es múltiple. No es que un tipo sea muy inteligente y tú menos o tú más. No, la inteligencia es múltiple. Uno tiene una inteligencia de cálculo, por ejemplo, él identifica 7, y es muy difícil hacer una ingeniería, como aquí el amigo, si no tiene una inteligencia de cálculo. Hay otra inteligencia que es audiovisual espacial. Muy difícil, yo no tengo esa inteligencia. La de cálculo se supone que sí, pues porque pude aprobar esa carrera y había álgebra lineal, cálculo infinitesimal, etc. Pero si yo hubiera hecho arquitectura, aún me quedaría el dibujo de primero, ¿entiendes? O sea que ahí estaría colgado. Bueno, pues para hacer una arquitectura hace falta ese tipo de inteligencia. Luego hay una inteligencia comunicativa, que la puede tener un ingeniero como Borrell, o la puede tener un arquitecto, que no es normal, por cierto, pero bueno, pero se puede tener. Y luego hay otras cosas, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal o intrapersonal, sumadas a una inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay personas que tienen eso que decimos, no, este habla bien de nacimiento, traduzcámoslo a lo técnico, este tiene inteligencia de comunicación, que eso puede estar. Ahora bien, todo se puede entrenar y todo se puede desarrollar. Con cursos cortos, y además es vital, pero no vital para hacer política, vital para hacer cualquier cosa, porque si no perderemos oportunidades. ¿Alguien más por aquí? Adelante, sí. Buenas tardes, Manuel. A mí me gustaría saber, usted ha tenido muchos puestos de responsabilidad y además ha conocido a muchas personas y ha entrevistado a muchas personas, políticos, empresarios. ¿Qué destacaría? Antes se ha hablado de los conocimientos y de las soft skills, de las habilidades blandas. ¿Qué destacaría de las personas que a usted más le han impactado en cuanto a conocimientos o más en cuanto a habilidades blandas y cuáles? Bueno, es difícil porque normalmente hay una selección y bien porque dirigen una empresa o dirigen un partido o dirigen una cátedra o dirigen lo que sea, suele venir gente que está en general bastante preparada, ¿no? Y se busca eso, aunque es verdad que el nivel muchas veces es muy, muy bajo. Déjame decir una cosa, mañana hay elecciones en Castilla y León. Veréis cómo a la hora de presentar los resultados, naturalmente unos ganan y otros pierden, todos los que pierden van a decir una frase parecida a esta, que es la que te voy a decir, que es la misma en todas las elecciones del mundo, que es, bueno, nosotros no es que estuviéramos equivocados, es que nos ha fallado la comunicación. Hombre, joder, si pues te va a fallar la comunicación, ya lo sabemos, estudialo un poco, ¿no? Prepárate un poquito, ¿no? Comunícamelo mejor, que eso es algo así que pasa y que tiene que pasar. Hay gente muy buena comunicando y no tiene que ver nada con los títulos universitarios. Hay gente que es capaz de decirte y resumirte las cosas en una frase, ¿no? Y esa frase te encuentras gente pues que tiene mucha intuición, que lo tiene muy pensado y normalmente la gente no escucha. Te voy a poner un ejemplo. Yo no he tenido la oportunidad de entrevistar a Obama, pero Obama, ¿de dónde saca el Yes Weekend? El famoso Yes Weekend, que todos hemos manejado, hasta para ir, oye tú, nos vamos a tomar una cervecilla y tal, Yes Weekend, hasta por broma, ¿de dónde sale? ¿De una agencia de publicidad? No, se lo dice una señora a la puerta de una iglesia. Pero claro, él lo escucha y él lo incorpora. Y yo me he permitido reconstruir la trazabilidad de la frase, buscando libros y tal. Y he encontrado que el que era su director de campaña en aquel momento cuenta y dice, estábamos en New Hampshire, vino de la calle, estábamos Michelle y yo esperándole en el hotel. Y llegó y dijo, una señora me ha dicho, Yes Weekend, ¿qué os parece? Oye, pues sí, pues no, y tal, lo vamos a probar. Y lo probó ese día, lo probó por la noche. He conseguido el vídeo en el que lo prueba.
yes we can, aquello parece un rezo y al día siguiente va todo por redes sociales, por las camisetas y no sé qué. Bueno, Obama escucha, hay que escuchar. Entonces, normalmente a ti no se te puede ocurrir todo ni todo lo más brillante, pero esa señora le resolvió un problema porque cambió ya el eslogan, etc. La gente mejor, te respondo genéricamente, es la que escucha, porque es la que tiene más capacidad de conectar con las expectativas de quienes se acercan a escucharte en una televisión o en una reunión como esta que tenemos aquí. Sobre todo, los mejores son los que escuchan, los que están en un pedestal, los que desarrollan un lenguaje que solo se entienden ellos. Los ingenieros para hablar con ingenieros, los periodistas para hablar con periodistas y con políticos, etcétera, etcétera. Esos no bajan al terreno y no tienen los ejemplos, porque al final las cosas son sencillas y no se trata de ser condescendientes con las personas, sino de contar las cosas con enorme sencillez. Y la sencillez es muy escasa, ¿no? Yo he tenido oportunidad efectivamente de entrevistar gente, no te pondré un ejemplo político, Mario Molina, Premio Nobel de Química, tipo mexicano que por cierto era asesor de Obama en temas medioambientales. Lo entrevisté una vez en Málaga y otra vez en Madrid. El tipo lo contaba muy bien, porque decía, a ver, que la frase aquí decía, la altura de la atmósfera es corta con relación al diámetro de la Tierra. Es como la piel de una naranja. Fantástico. O decía, el calentamiento global es como si cogiéramos la Tierra y la envolviéramos en una manta. Lo traduce perfectamente. Y lo contaba con sencillez. Y yo creo que hay grandes científicos que son capaces de contar las cosas con sencillez y hay algunos ilustrados de medio pelo, permíteme la expresión, que se quieren poner ahí como para decirles a los demás e introducen frases arrogantes, horrorosas, del orden de lo contaré de otro modo para que ustedes puedan entenderlo. ¿O no lo habéis escuchado? Iba yo en coche un día y había una señora que me gustaba mucho, una catedrática, digo, qué bien lo cuenta, oye, qué bien lo cuenta. A ver si dice el nombre, porque a mí me gusta, porque si tengo un programa la puedo llamar o lo que sea. Y me estaba interesando mucho la señora hasta que oigo que dice, lo contaré de otro modo para que los oyentes de la cadena SER puedan entenderlo. Y yo dije, bueno, pues haremos lo que podamos, ¿no? A ver si lo podemos entender o no lo podemos entender. Y una última cosa. Cuando he puesto el ejemplo de quién le ha gustado a usted más en la intervención de esta mañana, que ha dicho, no, el chico americano que se paseaba por el escenario, etcétera, etcétera y tal, qué bien lo ha contado. Hay muchos que dan la conferencia más o menos así. Como dice mi colega Daniel Rodríguez en el Instituto de Comunicación Empresarial, que es donde damos este tipo de cursos, dice, oiga, que esto no lo pagan por kilómetros, esto no hace nada. Quiero decir con esto, que yo me mueva, o que el que hable se mueva, no nos aporta nada comunicativamente. Tampoco tenemos que estar aquí todo tiesos solamente, ¿no? O aquí agarraos a un atril. Hay gente que se agarra aquí a un atril. Si tú te agarras al atril, tus manos ya no hablan, porque están aquí sacando los nervios que todos tenemos, ¿no? Y entonces hay que soltarlo, el atril como si te electrocutara. Te pones a una cierta distancia y hablas desde aquí. Pero pasear no nos aporta nada al proceso comunicativo. Hay algunos que incluso, he visto el presidente de Cisco Systems, que tuve que presentarlo aquí en IFEMA, que iba por el pasillo y se iba para allí el señor. Y claro, todo el mundo o metía un retrovisor, que no tenían a mano, o había un problema de tortícolis allí, a ver qué decía el señor. ¿Me aporta algo que vaya el tipo para allá? Te convierte la televisión en radio, ¿no? Porque solamente estás escuchando. O sea que es una transformación tremenda que hace. Por lo tanto, en general, los que escuchan, los que son más sencillos explicando las cosas, los que quieren hacer un esfuerzo por contarlo mejor, y como dice un profesor que tenemos en el Instituto de Comunicación Empresarial, que está también ahí en Next, dice, hablar cansa y hablar bien cansa más, porque consume más, digamos, de buscar la palabra adecuada y de ver en las caras de las personas si te siguen o no te siguen, que con mascarilla es difícil, pero es cierto
pero no para decir, entonces lo contaré de otro modo para ver si ustedes pueden entenderlo, porque eso me parece arrogante. Valeria está a punto de dispararme a dar y entonces yo ya sí lo dejo aquí. Lo siento mucho, pero no podemos continuar. Otro día nos vemos. Gracias.